Y una vez resueltas todas las dudas de la sesión anterior, vamos a empezar con un tema nuevo, la composición. La composición fotográfica es una cosa que cuando te la ves venir así hacia ti, impone un poco porque parece difícil, parece una cosa que requiera mucha memoria, que no es tan fácil de asimilar, y es todo lo contrario, más bien. Todo depende de cómo te lo planteen, pero la composición, por supuesto, puede ser un arte, pero igual que puede ser un arte, también puede entenderse de manera muy sencilla si la vemos como una cuestión geométrica e intuitiva. ¿Por qué intuitiva? Porque la composición no es una cosa que viene hecha no se sabe por qué y se nos tiene que imponer, nos guste o no. La composición es el resultado de seleccionar cuáles son las cosas que intuitivamente más nos gustarían, y lo que abunda de manera mayoritaria pues acaba siendo aquello que nos sirve como guía para decidir si estamos haciendo las cosas bien o podríamos hacerlas mejor con respecto a la distribución de los elementos en la escena. La composición básicamente es eso. Es una especie de síntesis de cuáles son las cosas que más nos suelen gustar cuando tenemos una escena delante. Hemos de organizar sus elementos en una superficie bidimensional y tenemos que procurar que el mensaje sea contundente, que dé a entender la imagen lo que nosotras o nosotros queremos y que atraiga, que eso es muy importante, que atraiga la mirada del público. Que el público no esté pasando nuestras fotos si tenemos la suerte de publicar un libro y esté bien, bien, bien. No, lo ideal sería que estuviesen viendo fotos y de repente en una dijesen, ostras, y su mirada empezase a viajar por dentro de la imagen. Si conseguimos eso, ya hemos conseguido algo, y es probable que hayamos conseguido eso gracias a la composición. ¿No os ha ocurrido alguna vez que estáis por ahí, lleváis la cámara, ojo, incluso la cámara del móvil? Aprovecho en este momento para deciros que como no sé si todo el mundo tiene cámara fotográfica aún o no, vamos a basarnos en una herramienta que todo el mundo tiene, que es el móvil. Todos llevamos el móvil en el bolsillo y, ojo, para hablar de composición nos sirve perfectamente para practicar todo lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Así que, continúo. ¿No os ha ocurrido a veces que estáis por ahí de viaje, generalmente cuando sacáis el móvil o la cámara con la intención de hacer fotos y os ponéis a mirar, os gusta todo el edificio, la avenida, los coches, el río, y hay una especie de mareo y al final te acabas centrando en aquello que quieres fotografiar y fotografías objetos, pero no tienes en cuenta que la fotografía es toda ese área rectangular que vas a llenar de cosas, las que quieres llenar y las que no. Ocurre muchas veces que nos solemos fijar demasiado en aquello que queremos fotografiar, un objeto, un elemento, un edificio, una persona, en un retrato, lo que sea. Centramos la atención demasiado en el centro de la imagen y nos olvidamos un poquito de la periferia. Eso produce básicamente los dos errores más sencillos que solemos cometer en composición. Y hablo con la primera persona del plural porque todas y todos hemos pasado por esto. Simplemente que unos llevamos más tiempo, otros llevamos menos, y por eso os podemos contar cuál es el resultado de nuestra experiencia y de habernos documentado, leer libros y tal. Pero que todas las personas suelen cometer más o menos los mismos errores cuando se inician en el tema de hacer fotografía o cuando no se les ha ofrecido soluciones más o menos sencillas como las que ofrece la composición. El primero de esos fallos es tener una visión objetual. Miramos demasiado los objetos, las personas, lo que sea que queremos fotografiar, pero nos olvidamos que la fotografía no es una cosa que aparece en la escena. La fotografía es toda la superficie bidimensional en la que se desarrolla la escena. Si miramos demasiado al centro, puede ocurrir que, en primer lugar, centremos demasiado el sujeto en medio de la fotografía. Para que salga completo, para que esté separado de manera igual de todas las orillas, de todos los márgenes, y ese es un error. Muchas veces el lugar más soso para dejar un elemento es en mitad de la foto. Y después, como nos fijamos mucho en el centro, ocurre que se nos olvida mirar por la periferia de la imagen. Y entonces aparecen esos objetos cargados de misterio, una mano, un pie, media bicicleta, una ventanilla de un coche, una rueda, un semáforo, pero cortado de manera que no nos gusta,
Cosas como las que aparecen aquí, estas ventanas cortadas así porque sí, lo que pasa es que en este caso la intención era, bueno, pues rodearme de elementos, pero a veces cuando estamos fuera lo que aparece no nos gusta. Un bolso con un color chillón, medio zapato. Esas cosas son resultado de que cuando mirábamos para hacer la fotografía nos centrábamos demasiado en aquello que queríamos fotografiar y se nos olvidó mirar alrededor. Con este ejemplo ya tenemos dos consejos claros de composición para empezar. En primer lugar, mirad toda el área de la imagen. Evitad que en las orillas, en los márgenes, haya cosas que no os gusten. Y segundo, si no tenéis una necesidad imperiosa de dejar lo que sea en el centro, desplazadlo del centro. No lo dejéis en el centro de la imagen porque suele ser el lugar más soso. Bien es cierto, y hoy veremos ejemplos, que hay veces que las cosas piden a gritos estar en el centro. Pero cuando no tengáis muy claro si en el centro o no, por si acaso, haced una fotografía más desplazando del centro aquello que queráis fotografiar y que consideréis importante. Claro, ahora preguntaréis, pero bueno, lo desplazo del centro, pero ¿hacia dónde? ¿Cuánto? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en composición. Antes de que empecemos, os insisto, la composición no es una norma inflexible para hacer las cosas. La composición es una solución para daros oportunidades de hacer una fotografía mejor si no teníais una idea clara de qué queríais hacer. Y si tenéis una idea que consideráis que es mejor que la norma compositiva más cercana, de las que vamos a ver hoy, haced las dos y después en frío las revisáis y le preguntáis a colegas con quienes tengáis confianza a ver qué os dicen, si os gusta más una u otra. Empecemos por el principio, una cosa que ya hemos tratado anteriormente, el centro de atención. Cuando queráis fotografiar algo, pensad que eso va a ser el centro de atención. Puede ser objetual, puede ser un retrato, puede ser un vehículo, puede ser una casa, puede ser un árbol imitado un paisaje, o puede ser un elemento inmaterial, puede ser una nube, puede ser una mancha de color, puede ser la luz que sale de un túnel. Es lo que vosotras y vosotros queráis que tenga más importancia en la foto. Ahora aparquemos el tema ahí. Cuando tenemos un elemento importante en la fotografía, hemos de ver cómo conseguimos que la mirada del público se dirija hacia él. Para eso tenemos los elementos geométricos más simples. El punto sería el más sencillo. El punto en movimiento describiría una línea y la línea en movimiento describiría un plano. Las líneas, tenemos tres tipos de líneas: líneas horizontales, verticales y oblicuas. Simplemente por lógica, por nuestra experiencia visual, una línea horizontal es la más estática, está acostada. No tiene posibilidad de caer ni tiene que hacer ninguna fuerza en concreto para mantenerse erguida. Es la línea ideal para realizar imágenes que queramos que sean más relajadas, más tranquilas, como un paisaje, por ejemplo. Cuando las líneas son verticales, si son totalmente verticales, son más dinámicas que las horizontales, pero no son tan dinámicas como las diagonales. Las verticales, con unas fuerzas equilibradas, se mantienen más o menos de pie. Imaginaos un bolígrafo que podéis mantener de pie, lo soltáis y se aguanta. Es más dinámico, tiene más riesgo a caer que la horizontal, pero la que más riesgo tiene de todas, la más dinámica de todas, es la diagonal. Con esta estrategia podemos conseguir que sean las líneas las que dirijan la mirada del público, como podéis ver en la imagen de la izquierda. A la vez de que conseguimos mayor tensión cuanto más diagonales son las líneas, como ocurre de nuevo en esta imagen, en la imagen de una carretera que al final nos dirige a un punto en el que lo que hay es vacío. Pero nuestra mirada acaba recorriendo continuamente esa carretera por la tensión que producen las líneas diagonales y porque además suponen, al concentrarse, un punto de fuga. Retomamos el tema que comentábamos anteriormente sobre nuestro centro de atención. Ya lo tenemos. Cuando lo tenemos, ¿qué hacemos? Os dije al principio, cuando tengáis un centro de atención, si puede ser no lo dejéis en el centro. Es el lugar más soso. ¿Hacia dónde lo podríamos desplazar? Pues bien, vamos a ver una de las reglas más sencillas para poder desplazar un elemento del centro y dejarlo en un punto que tenga cierto interés. Es la regla de los tercios. Como veis en esta fotografía, tenemos nuestra imagen organizada de manera que el castillo, el elemento fundamental, está en la línea que divide el tercio izquierdo de los dos derechos.
Estas líneas, cuando se cruzan, coinciden en 4 puntos que son los puntos de más atractivo visual. Si podemos desplazar algo y dejarlo en cualquiera de esos 4 puntos, tenemos más posibilidades de éxito de que la vista del público vaya allí y disfrute estando allí. Esta estructura, lo bueno que tiene es que en muchas cámaras aparece en el ocular cuando estamos haciendo la fotografía o grabando vídeo y nos sirve para poder reencuadrar arrastrando a los tercios aquellos elementos que queramos que tengan más interés. Pueden estar en la coincidencia de las líneas o simplemente en cualquiera de las líneas horizontales o verticales. Podemos hacer coincidir con esas líneas el horizonte, árboles, elementos arquitectónicos como en esta fotografía u otros. No obstante, esta no es la única estructura para poder desplazar elementos del centro. Si tenéis más interés, en programas como Lightroom o en Photoshop, cuando recortáis las imágenes, podéis elegir la posibilidad de ver diversas estructuras de composición para ubicar los elementos de vuestra fotografía en los que más cómodo os resulte, porque a veces no todos están tan cerca de la orilla como en el caso de los tercios y, por ejemplo, pueden estar más cerca del centro como estas estructuras que veis aquí. La proporción áurea, espiral áurea, etc. Siguiente cosa muy importante. El 90 y pico % de fotografías del mundo se hacen siempre desde una altura entre 1,60 m y 1,90 m. ¿Por qué? Porque directamente nos ponemos la cámara a los ojos y se nos olvida que tenemos la posibilidad de cambiar nuestra altura. Cambiarla hacia arriba no es demasiado fácil, excepto que estiremos el brazo, pero cambiarla hacia abajo es muy sencillo. Y hay veces que las cosas pierden protagonismo cuando no las vemos a su altura. Por ejemplo, es el caso de este lirio en esta secuencia de imágenes. Este tipo de puntos de vista, no solo cambiando la altura, sino cambiando la inclinación de nuestro punto de vista o la inclinación de la cámara, dan lugar a planos muy habituales en el mundo del cine, como son el picado y el contrapicado, o sus extremos, la visión cenital, desde arriba en vertical, y la nadir, desde abajo hacia arriba en vertical también. Siguiente forma sencilla de conseguir una excusa para desplazar los elementos del centro. La ley del movimiento y la ley de la mirada. Yo sé que eso de llamarse ley ya asusta y nos pensamos que de repente si no la cumplimos estamos cometiendo algún delito. No es así. Hay veces que los nombres son rimbombantes, pero bueno, eso pues, son circunstancias de cuando se les bautizó y no tiene nada que ver con nuestras posibilidades. Tenemos la posibilidad de emplearlos o no. Pero si no tenemos, como siempre, ninguna solución mejor, mi consejo es: deja espacio vacío por delante de la mirada en un retrato o por delante del objeto que se desplaza, un vehículo, una persona en bicicleta, alguien andando. Déjale espacio por delante para que en la representación mental de la imagen su movimiento lo lleve hacia el centro de la escena y no parezca que se está saliendo de la imagen que estamos fotografiando. Obviamente, aviso a navegantes, estas leyes se pueden utilizar a la inversa si queremos generar tensión, desasosiego, estrés. Podemos dejar una imagen, podemos hacer un retrato de alguien mirando hacia un lado y que esté cerca del límite de la foto. Esa falta de respiración de aire puede ayudarnos si lo que queremos transmitir es tensión, ansiedad, etc. Y ahora volvemos a una cosa que os comenté de puntillas al principio, la posibilidad de que en ocasiones efectivamente sí que dejemos las cosas en el centro. Hay veces que las estructuras geométricas tienen tanta perspectiva que su fuerza obtiene el máximo rendimiento de nuestras imágenes si dejamos el elemento en el centro. Aquí tenéis 2 ejemplos a la derecha y a la izquierda un elemento que también tiene que ver con la asimetría, cuando ponemos un elemento discordante en una estructura simétrica, y que de paso me sirve para recordaros una cosa más. ¿Recordáis cuando os comentaba al principio que es importante que reviséis los márgenes de la imagen? Pues esto se hace muchísimo más importante cuando tenemos líneas que recorran una gran parte del área de la fotografía, más aún si la recorren por completo. Cuando tengamos líneas de ese tipo, hemos de procurar acertar, concentrarnos en el momento de hacer la fotografía para que las líneas que están cerca del margen, arriba, abajo, izquierda o derecha, sean paralelas al límite de la imagen. No es que pase nada excesivamente malo si no lo están, pero seguro que habréis comprobado alguna vez la típica fotografía de paisaje que tiene el mar torcido y al final
Nadie acaba mirando el paisaje y todo el mundo acaba con el mismo chiste. ¡Que se te va a salir el mar! ¿A que sí? ¿A qué os ha ocurrido? Pues eso lo evitamos si, excepto que tengamos esa intención, dejamos las líneas verticales y horizontales paralelas a los márgenes del límite de la imagen. De nuevo, otra cosa para desarrollar basada en algo que ya vimos. ¿Recordáis las líneas oblicuas cuando coincidían en un punto y al convertirse en un punto de fuga arrastraban allí nuestra mirada? Pues efectivamente, las perspectivas tienen un poder magnético sobre nuestra visión. Todo lo que sean perspectivas con un punto de fuga que aparezca en la imagen hace que nuestros ojos haga el recorrido casi que queramos o no. Y si encima ese recorrido, en vez de ser con líneas rectas, es con líneas curvas como la que aparece en la parte superior derecha de esta diapositiva, aún es más fácil que consigamos arrastrar la mirada del público, incluso aunque pretenda resistirse. Otro elemento más que no tiene que ver directamente con la composición, pero sí que nos permite ampliar la capacidad de incluir elementos en la escena y gracias a ellos poder componer de manera más compleja. Los reflejos. Hay muchas veces que estamos intentando fotografiar algo, no nos cabe, o al final resulta que no podemos evitar que cuando estamos fotografiando el edificio de la Almoina nos aparezca reflejada la basílica porque está enfrente. No os obstinéis en evitarlo, está allí. Aprovechad en vuestro beneficio ese juego óptico, porque esto va a pasar muchas veces. Y de hecho, ojo, no solo los reflejos son un elemento útil para componer, es que pueden acabar convirtiéndose en el elemento principal de la imagen. Fotografiar solo el reflejo que genera una visión un poquitín más abstracta y desdibujada de aquello que estamos fotografiando. Y ahora viene un elemento muy importante, el espacio vacío. Hay muchas veces que hacemos fotografías y queremos llenarlo todo, como ocurría en la época medieval con el horror vacui, y lo llenamos todo de elementos y cuando un elemento está vacío nos parece como que a ver si no va a funcionar. De nuevo, me lo tomo con humor, pero por aquí hemos pasado todas y todos, no os preocupéis, es normal que ocurra. La intención de esta sesión es ayudaros a que veáis de otra manera lo que antes veíais como una limitación, porque en muchas ocasiones no es una limitación, es una oportunidad. De hecho, en el sector editorial en el que yo trabajo, las fotografías con espacio vacío son muy demandadas por la industria editorial, porque, por ejemplo, en el sector de imágenes para portadas de libro, ¿dónde os imagináis que se va a poner el título del libro y la autora o el autor? Las fotografías necesitan a veces espacio para incluir esa información. Y aquí tenéis varios ejemplos de fotografías en las que de manera más fácil, más directa o de manera más superpuesta, pero todas incluyen un espacio en el que es necesario incluir información escrita, textual o iconográfica como un logotipo. ¿Qué mejor que dárselo ya hecho a nuestro cliente, a nuestra editorial o incluso si las fotografías son para uso personal? Queremos usar una fotografía como portada de un vídeo. ¿Qué mejor fotografía que la que tiene un espacio vacío para poner nuestro título tranquilamente? Y como último elemento de hoy, el color. Como os decía al principio, tenemos en ocasiones una visión demasiado objetual cuando fotografiamos. Fotografiamos objetos, cosas, elementos. Y hay veces que podemos dejarnos llevar por aquello que estamos observando y pensar que el color en sí mismo puede ser protagonista suficiente en las imágenes. El color transmite emociones y muchas veces es un elemento muy magnético para la visión. La visión se queda mirando, deleitándose de una escena y podemos llegar a generar abstracciones de tal nivel que al final lo único que aparezca en nuestras fotografías sea el color. Y hasta aquí el desarrollo sintético del contenido de hoy. Pasamos ahora al turno de preguntas y dudas y antes de ello quiero agradeceros vuestra atención recordándoos lo más importante. Hay que divertirse, divirtámonos haciendo fotografías porque puede ser que así encontremos más fácilmente todas las herramientas para hacer que triunfen. Muchas gracias por vuestra atención y pasamos ya al turno de preguntas.